Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con una persona súper interesante que es Darío de Tarot Cotidiano y hemos venido a hacer una charla bastante informal, bastante improvisada, pero que creemos que será muy interesante sobre un tema que tiene que ver con el posicionamiento de diferentes escuelas o puntos de vista sobre el tarot y al mismo tiempo cómo eso también condiciona una visión de la cartomancia que hace que aparezcan bastiones, ¿no?, que se defienden ideológicamente y culturalmente. Entonces hemos venido un poco a tirar del hilo, a tirar de esa manta que se dice aquí en España, para reflexionar un poco cómo esto condiciona también nuestras propias lecturas, cuáles son las fuentes de las que bebemos, cuál es la visión del tarot que defendemos y por ende estas defensas sí hacen que nuestra visión se amplíe, se disminuya y también cómo nos condiciona al mismo tiempo el contexto personal de cada uno. Es decir, no solo lo que estudiamos sobre el tarot, sino también de dónde venimos, dónde hemos crecido y en qué punto vital estamos. ¿Y esto qué significa? Pues que yo, por ejemplo, para sorpresa de nadie, soy española y vivo en Europa y pertenezco a la clase media en desintegración, se está desintegrando, pero aún pertenezco a la clase media y eso también condiciona mi visión de las cartas y de las fuentes de las que veo. Y bueno, Darío viene de Latinoamérica, es argentino y con toda su idiosincrasia, que él ahora mismo explicará, pero eso también condiciona las fuentes de las que bebe y cómo observa las cartas. Entonces venimos un poco a hablar de eso. Así que lo presento aquí a Darío, que viene a hablar conmigo. Hola, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. De nada, en verdad te invito porque, bueno, lo voy a comentar para que todos lo sepan. Tú hiciste un vídeo en Instagram hablando de la visión de esta división de una cartomancia más clásica versus una cartomancia como más moderna y cómo también tenía eso un condicionamiento social, es decir, hay una parte como más populista y otra parte como más academicista y también eso como condicionaba. Y a mí me pareció muy interesante porque dije, Es que este tema no se habla, no sé. No quiero usar esta palabra, pero lo voy a decir. No se politiza el tarot y el mundo de la cartomancia y el esoterismo, me atrevería a decir en general, ¿no? No se habla de estos temas, pero también son temas que nos atraviesan transversalmente y por eso quería tener una charla contigo. Y también aprovecho para decir que esta es la primera parte de dos vídeos, es decir, este primer vídeo vamos a ver un poco esa confrontación de esas dos miradas y en un segundo vídeo vamos a hacerlo en su canal, en Tarot Cotidiano, que ya os avisaremos por redes cómo será, y ahí ya entraremos un poquito más en harina y hablaremos de otros temas más políticos, más sociales y un poco más controvertidos, así que también os esperamos allí. Bueno, Darío, a ver, una cosa antes de empezar, para que la gente lo entienda, explícanos un poco cómo ves tú esas dos visiones, es decir, cómo ves esa contraposición de las dos cartomancias, como en dos grandes grupos, aunque luego hay visiones más pequeñas, ¿no? Pero como esas dos grandes bandos que se confrontan. ¿Cuáles serían un poco los rasgos que ves en cada uno? ¿Cómo lo explicarías tú? Bueno, yo creo que en líneas generales la cartomancia clásica, el principal componente que la caracteriza y que ese que todos conocemos folclóricamente es el de la predicción del futuro. ¿No? Uno cuando habla de tarotista o cualquier persona que conocemos se entera que nos dedicamos a leer las cartas, inmediatamente que piensa en la predicción del futuro, en que le vamos a contar lo que le va a pasar y que generalmente eso también genera un poco de resistencia hacia las personas. Y desde otro lado, vemos que una de las características definitorias de la cartomancia moderna no busca predecir qué va a pasar, sino que busca centrarse en el análisis del presente cuando no en las raíces psicológicas o espirituales del sujeto. Y de este lugar se empieza a dividir aguas desde no solamente un plano ideológico, sino también metodológico sobre cómo utilizar el mismo dispositivo, que son cartas, para dos fines distintos y cómo también se dan ciertas luchas ideológicas entre estas dos posturas. Por un lado, los defensores de esta cartomancia moderna, que podríamos decir que son básicamente todos los autores referentes que existen en la actualidad, que defenestran y atacan la función predictiva que puede tener el tarot, cualquier sistema oracular en sí, porque el rasgo, digamos, extremo de la cartomancia clásica es el fatalismo y
pesadumbre que se cierne sobre comunicar un hecho que inexorablemente va a pasar y en el que se supone que el consultante es un agente pasivo de esa realidad. Claro, el Eh, concepto de destino, ¿no? De que existe un destino, exactamente. hay una predestinación hacia algo, ¿no? Que la cartomancia moderna se resiste. Exactamente, y en ese sentido, la cartomancia moderna tiene una visión que yo denomino muy New Age respecto de que no existe un futuro, y acá, digamos, estaríamos en un debate totalmente distinto sobre si existe predeterminación, si existe libre albedrío, si existe una zona mixta en donde puede haber distintas posibilidades que uno capaz va cambiando en el camino, pero grandes hitos que van a suceder inexorablemente, no importa lo que hagas. La cartomancia moderna tiene una mirada mucho más laxa respecto de que el sujeto tiene capacidad absoluta de construir su propio escenario futuro. Y lo que de cierta manera también nega todas las influencias del entorno y del contexto. Y de esta postura sí creo que la cartomancia clásica en ese sentido, por más que capaz se expresa de una forma un poco más rústica, sí reconoce el poder, la influencia del entorno y que básicamente es que hay cosas que no dependen de nuestra decisión, que no dependen de cuánto vibremos alto, de cuánto resolvamos nuestros problemas psicológicos, de cuánto mentalicemos unas frases frente al espejo. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Yo siempre utilizo como ejemplo el escenario de la pandemia del COVID. Si en enero de 2020 le digo a un tatuador o un peluquero, que fueron como los grandes oficios que en esa pandemia fueron afectados por no poder abrir sus comercios, que su negocio, digamos, depende de que le vaya bien en ese año de todo lo que haga a nivel personal. Luego, cuando sucede el acontecimiento pandemia que lo mantiene encerrado durante meses, nada de lo que haga a nivel personal va a cambiar el hecho de que quizás va a estar 4, 5, 6 meses cerrado su negocio. Entonces, desde ese lugar se da una negación muy grande del poder y del contexto para limitar las posibilidades del consultante y que además también asume que todos tienen los mismos recursos, las mismas posibilidades y la misma aceptación social para poder ejercer esos recursos y esas posibilidades. Quizás vos y yo, como personas de clase media, blancos, podemos tener ciertos accesos, pero una persona racializada, de clase baja o pobre, que esté en una provincia muy pobre en Argentina, va a tener recursos muy escasos. Que esté quizás en una provincia pobre en España, así todo van a ser mucho más alta la capacidad de acceso a ciertas instituciones o ámbitos que puede tener una persona racializada pobre en una provincia del norte de Argentina. Y si además esa persona es una persona trans, donde todo el sistema construido lo expulsa de ámbitos académicos, lo expulsa de las relaciones laborales formales, menos posibilidades tiene de tomar decisiones para construir su propio futuro. Y ese para mí es el gran engaño de la cartomancia clásica, de la cartomancia moderna, perdón. Que todos tienen igual posibilidades, que todos tienen igual libertades, que todos tienen el igual poder para construir su propio futuro sin importar las limitaciones de contexto y las discriminaciones que existen hacia elementos sociales, raciales, ideológicos y de orientación sexual. Eh, Perdón que me fui De por las todos ramas modos. a No, no, politizar no, no, seriamente. pero te sigo, te sigo. Bueno, os aviso ya que esto va a ser así, ¿vale? Él y yo somos muy de hilar pensamientos. Te sigo. Cuando tú hablas de esto, obviamente yo no te voy a discutir que sí que hay una diferencia, por ejemplo, en un entorno vulnerable que un entorno vulnerable europeo, por ejemplo, en un entorno vulnerable latinoamericano. No se trata de hacer una batalla, es decir, una comparativa para ver quién es mejor o peor, sino simplemente hablar de obviedades. Hay gente que tiene más recursos y estructuras estatales a disposición y gente que tiene menos, y esto es así. Sin embargo, a mí me gustaría como hacer una mirada un poco más hacia atrás, mirada de pájaro, como de águila, y pensar, vale, a pesar de que hay claras, obvias e indiscutibles diferencias territoriales, culturales que nos, digamos, nos separan, esta cosita de, no, es que realmente si tú te esfuerzas, si tú trabajas en ti, o sea, esta mirada de la cartomancia moderna, de hazte cargo de tu vida,
¿no? Independientemente del escenario, porque tú puedes hacer que las cosas cambien, a pesar de que sucedan cosas como dices tú, ¿no? En caso de pandemia, pues mira, el contexto se impone, ¿no? Que eso la cartomancia clásica, como dices, sí que en cierto modo es consciente, ¿eh? De esa realidad y ese escenario que te rodea, pero esta cosa de tú puedes con ello, en cierto modo es casi tu responsabilidad que salga bien algo, ¿no? Por eso estás aquí, porque tú estás aquí trabajando delante de las cartas porque tú estás trabajando en ti mismo. Este proyecto de persona que se trabaja a sí misma, a mí me parece que nos afecta independientemente del contexto, que obviamente hay diferencias, sobre todo económicas y materiales, y al mismo tiempo culturales, es decir, de acceso a cultura, pero esta mirada de tú eres responsable yo creo que viene del individualismo, del neoliberalismo capitalista, es decir, de todo lo que sucede, o sea, este individualismo cultural donde nosotros somos seres aislados, no vivimos en comunidad y alejados del contexto y la cultura que nos rodea, entonces es todo lo que te sucede es tu responsabilidad. Por eso esta cosa de la New Age de tienes que trabajarte a ti mismo, tienes que buscar tu mejor versión. O sea, yo a veces me quedo absolutamente pasmada con esta cosa que no, que este vocabulario capitalista en las relaciones, ¿no? No es que no me renta, no me lucra, no le veo, o sea, hemos llegado a un punto tal que somos casi como empresarios individualistas gestionando nuestra vida. Entonces pretendemos a través de las cartas gestionarla del mismo modo. Es decir, venimos a trabajar algo, ¿no? Yo quiero pensar, no lo sé con certeza porque no hay fuentes y por tanto si no hay fuentes no puede afirmarse, pero yo quiero pensar que alguien que fuera a leerse las cartas en 1732 no iba con la idea de construirse a sí mismo o de construirse, sino iba con la idea de ¿qué coño tengo que hacer aquí? ¿Y qué va a pasar? O sea, que me den instrucciones para hacerlo bien. No tenía ese concepto de alguien cuya identidad está siempre bajo su responsabilidad de construcción. Entonces, yo creo que esto a ti, a mí, en diferentes continentes, nos afecta. Y creo que cuando leemos las cartas, aparece sobre la mesa, inevitablemente. Es decir, hay ya como un acuerdo tácito en la cartomancia moderna de tú vienes aquí a deconstruirte y yo vengo aquí a ayudarte a desmontar este puzzle y a ver cómo lo armamos con lo que salga en la mesa para que te vayas con más cosas, ¿no? Con más información. Yo eso lo hago en mis consultas cuando salen cartas, a veces digo, hostia, ¿sabes? Es como, y es automático. Aunque uses recursos de la cartomancia clásica, aunque uses las alegorías clásicas, hay una mirada que tiene que ver con lo cultural, ¿no? O sea, ¿qué opinas? ¿Tú crees que es así? Sí, pero en ese sentido, creo que es natural que pase porque por más que intentemos reconstruir metodológicamente formatos de lectura propios de la tradición clásica, 1700, 1800, Mm. no podemos negar que vivimos en otro mundo, vivimos en otra realidad, que no es la realidad previa al capitalismo y no es la realidad previa a la invención del paradigma psicológico de la identidad, del inconsciente. Entonces, antes una persona que iba a tratar de especular de qué cosas le iban a pasar, porque también antes el humano promedio no tenía ascenso social. No tenía realmente mucho para hacer de su vida, elegir de su vida más que quizás seguir el trabajo familiar, si tenía una pequeña empresa o fábrica o taller, la familia continuar con ese legado, como por ejemplo los maestros carteros franceses, que eran básicamente legados familiares, o si era un campesino, un siervo, continuar toda su vida siendo que un campesino, un siervo, no es que podía aspirar a ser realeza, nobleza, a ser un caballero, salvo que se metiese en la iglesia. Hoy en día, en apariencia, en teoría, sí existe esa posibilidad de descenso social y sí existe una, a mi entender, ilusión de autonomía de la vida, en donde uno puede elegir qué quiere ser, con un montón de limitaciones contextuales, pero que uno puede optar por no seguir con la panadería de la familia, por hacer otro oficio, elegir una carrera. Entonces, ese reconocimiento de cómo ha cambiado esas dos miradas, esos dos mundos y esas dos formas de entender el sujeto en los dos momentos históricos que estamos hablando, no la podemos obviar, porque sabemos que el sujeto tiene un contenido en construcción constante a través de la psicología y donde hay muchas cosas en las que también se pueden destrabar a través de la comprensión de ciertos patrones. Yo realmente no intento ser un reconstruccionista de una cartomancia clásica. Me parece que acá lo útil, lo pragmático es
qué nos sirve en cada momento para responder de forma eficiente lo que está preguntando el consultante. Porque rara vez el consultante se acerca con esta impronta de qué debo trabajar en mí. Son la mayoría de las personas que siempre preguntan sobre cuestiones a futuro o especular sobre decisiones que van a tomar o las consecuencias de eso. Y es el tarotista moderno el que a veces fuerza ese elemento psicológico, sanador, superador, muchas veces ignorando las necesidades del propio consultante y muchas veces también negándolas deliberadamente en cosas tan simples como replantear la pregunta de forma unilateral, si la pregunta es predictiva, porque el tarotista trabaja solamente evolutivo. Y el consultante está equivocado por preguntar de forma predictiva cuando debería preguntar forzadamente sobre su trabajo personal. Entonces, una persona que quiere saber cuáles pueden ser las consecuencias de una decisión, salen solamente con una pseudosesión de psicología barata de manual de alguien que no tiene ninguna formación en psicología, en neurología, y que solamente lo caracteriza en un elemento de pensar demasiado, donde cosas tan graves como estrés postraumático son reducidas a pensás demasiado, tenés que sentir más. Y acá es también donde entra este elemento New Age. La New Age ataca sistemáticamente el pensamiento crítico porque está construido de un lugar de confort, aceptación absoluta al status quo. Entonces, el sistema no es lo que se tiene que cambiar, soy yo el que tiene que cambiar, adaptarse, trabajar más. Y estamos en un terreno de absoluta meritocracia espiritual. Si yo no me esfuerzo, si yo no sano, si yo no vibro alto, yo soy el causante de mi propio malestar, no el sistema, no todo lo que está construido afuera. Y en ese sentido, la cartomancia clásica es quizás bastante frustrante en cuanto a que, bueno, las cosas son así, muchacha, las acepta o se va a llorar a la iglesia, pero también es bastante realista respecto a como, esto no lo podés cambiar. Y tenés que aceptar las cosas que no podés cambiar, por más que te esfuerces. Porque si yo soy una mujer trans, racializada, que vive en el Chaco, sin educación, es un hecho objetivo que no voy a encontrar trabajo. Nadie me va a contratar. Y es bastante probable que mi expectativa de vida sea absolutamente corta por la violencia, la discriminación y la transfobia que existe en ciertas culturas altamente machistas y además conservadoras. Entonces, esos elementos contextuales me parece que sí los reconoce muy bien la cartomancia clásica y los obvia, los omite la cartomancia moderna. Y acá, digamos, también para ser justos con la cartomancia moderna, ciertos lineamientos de la cartomancia moderna, particularmente los que tienen una tendencia más psicológica, transgeneracional y muy cómplice de estructuras de pensamiento machistas y patriarcales. No podríamos meter todo en la misma bolsa, pero hay ideas generales donde el sujeto de trabajo es el individuo y el proceso de sanación es meramente individual. No existe un colectivo, no existe una sociedad en ese sentido. Claro, pero a ver, yo pensando un poco lo que estás diciendo, es cierto, o sea, estoy de acuerdo contigo, especialmente para los grupos más vulnerables, pero claro, si nosotros también lo comparamos con la cartomancia más clásica, o al menos la que se intenta recuperar a través de la bibliografía y a través del saber popular, es decir, una línea que se desdibuja en los siglos y que nosotros también le metemos parte de proyección, porque luego también hay una parte de la cartomancia clásica que tiene esa especie de romantización, ¿no? De lo que pasaba antes era mejor. Antes los tarotistas sabían leer bien, ¿no? Esta cosa de ellos son los que tienen la llave de ese conocimiento, pero yéndonos al otro lado, igual que en el tarot moderno aparece esta figura, ¿no? De, mira, te hago como de pseudopsicólogo y te pongo todo el problema sobre los hombros y en verdad es una cuestión al final de si consigues hacer las cosas bien o no, ¿no? Al otro lado también podríamos tener ese cartomante o esta lectora de tarot que tienen la llave de la movida, ¿sabes? Entonces, también aparecen muchos que tienen como esa sensación como de poder, ¿no? Es, por eso mucha gente, creo yo, que asocia la cartomancia clásica a ese legado de alguien que sabe más que tú, que tiene poder sobre ti y que estás, por el otro lado, en contraposición, absolutamente vulnerable, ¿no? Tú entras ahí y esta persona te dice, esto es lo que hay, ¿no? Y te lo tiro encima
y ya pechugas tú con lo que te venga, porque esto es así, ¿no? O sea, hay como dos figuras, esto extrapolándolo como hasta el límite, ¿no? Una en la que te acompaño, te cuido, te escucho, trabajamos juntos, ¿no? Y te pongo aquí en tu contexto y te hago un poco de tal, y luego la otra de, no, yo soy aquí una especie de semidios o semidiosa, ¿no? Que tengo el misterio de las cartas, no te explico nada y te suelto lo que las cartas literalmente dicen o yo veo en ellas, ¿no? Y entonces también está esta cosa de estoy a merced, ¿no? Del destino, que es lo que yo creo que mucha gente que no se echa las cartas teme. O sea, cuando tú les hablas del tarot, tienen en el colectivo, ¿no? Esa imagen del colectivo es como, no, no, que aquí hay una tía que, ¿sabes? Como que me va a decir yo qué sé qué, ¿no? Entonces, claro, eso, luchar contra eso, contra esa imaginería que también está en el colectivo, ese miedo que existe, tampoco es que, quiero decir, no es que una de las opciones sea mejor que otra, porque también ha generado, ¿no? Esa visión popular incluso yo me atrevería a decir, de tarotistas como manipuladores, ¿no? Como gente que viene un poco a sacarte el dinero y a decirte, aunque te diga cosas que no te gustan, ¿no? Pero como que tiene cierto control sobre ti y por eso siempre vuelves, ¿no? Esa cosa que tienen ahí. Entonces, en ese sentido, yo también creo que no hay ninguna posición, obviamente, dramatizándolas, que se salve, en cierto modo, ¿vale? Porque esa persona de la que tú hablas, esa persona fragilizada, tanto una como otra le van a, ¿sabes? Quiero decir, intento ser un poquito crítica con las dos posturas dramatizadas. También le va a machacar, ¿no? Porque le va a decir, ay, cariño mío, pues mira, ¿sabes? Esto es lo que hay para ti. Es decir, puede que sea más honesta, ¿eh? Puede que le diga a esa persona trans, le diga, pues teta, esto es lo que hay, ¿no? Y puede que esa persona se sienta más reflejada en las cartas, pero sigue habiendo una dinámica de poder. Quiero decir, sigue habiendo una dinámica donde hay alguien que está por encima de tu situación y la observa desde otro lugar, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, nosotros cuando practicamos somos conscientes de esto. Quiero decir, hay gente que es perfectamente consciente, lo sabemos, y en este mundillo más que nunca, ¿no? Hay gente que es muy consciente de esa dinámica que se ejerce, esa dinámica de poder, ¿no? Algunos incluso lo enmascaran con ese tarot nuevo que tú dices. Es decir, te hago de psicólogo, pero en el fondo soy una persona que... Entonces, esa dinámica de poder que se establece, ese acuerdo tácito que hay entre el consultante y el tarotista, hasta qué punto le metemos conciencia en una lectura, ¿no? Porque esto no sería un reproducir sistemas de control y de poder de unos sobre otros que ya existe allá donde miremos, quiero decir, independientemente de, o sea, tú vives en una clase social, yo en otra, y tenemos a gente arriba y tenemos a gente abajo. Y seguimos reproduciendo un poco esa jerarquía de el que tiene la llave o el conocimiento versus el que viene a recibirla y por tanto es difícil que en la cartomancia haya una horizontalidad. Pero eso se utiliza bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, mi pregunta es, ¿tú crees que existe la posibilidad de que esa jerarquía natural que aparece casi inconsciente, también formada por nuestra organización social, haya alguna posibilidad de revisarla? Foucault ha entrado en chat, se llama esta parte. Este, no hay conocimiento que no sea poder, esa es la realidad. Ya en el momento en el que vos y yo tenemos un conocimiento que nos separa de la persona que no lo tiene, no importa que sea tarot, no importa que sea fontanero, o no sé cómo le dicen en España, plomero, gasista, Fontanero. electricista, técnico en computadoras. Ese conocimiento en particular es un saber y es un poder frente a esa persona que lo tiene. Entonces, todo saber es una relación de poder frente a aquel que no lo ostenta. Es inescapable eso. Y acá, digamos, frente a este posicionamiento del cartomante de antes, que se posicionaba conscientemente como este saber, poder que domina el otro, modernamente sigue siendo la misma dinámica, porque alguien que te dice que tus problemas son los que él ve en las cartas de acuerdo a tu linaje familiar y que te inventa traumas familiares como abusos familiares, sigue siendo una manipulación abusiva de ese poder.
Entonces yo no sé si hay forma de escapar a una dinámica de poder frente a un consultante. O lo que podemos hacer es el acto lo más honesto intelectualmente y éticamente a nuestro alcance, para no ejercer de forma abusiva ese poder y tratar de poner en un plano lo suficientemente horizontal a ese otro para que pueda llevarse herramientas de trabajo genuinas de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus propias herramientas intelectuales, simbólicas, emocionales, cognitivas también, porque asumimos que todos tenemos las mismas capacidades cognitivas cuando la realidad es que es bastante diverso y amplio el tema. Es que pues, solamente podemos hacer ese ejercicio de intentar. Pero en el momento que una persona se sienta sin saber nada de tarot del lenguaje simbólico y nosotros sabemos y le vamos a leer las cartas, le vamos a interpretar, vamos a traducir eso, traducir es un ejercicio de poder. Porque no importa lo que yo diga y cómo lo explique, siempre va a haber un saber que esa persona no tiene acceso. Y eso ya a mí me posiciona en un plano que jamás va a ser enteramente horizontal. Aunque ponga al consultante acá al ladito y le muestre las cartitas, imagen por imagen, es mi relato, es mi interpretación. Va a ser más honesta o menos honesta, pero no hay manera de escaparlo. Lo que yo creo es que en la cartomancia moderna, a través de la figura del gurú, hace un uso abusivo encubierto de ese poder, porque el gurú tiene una verdad revelada, que no importa si está en las cartas, él lo sabe, porque ha sanado, porque ha estudiado con tal maestro de tal tradición, sabe. Y además también no podemos omitir el hecho de que las redes sociales fomentan la categoría del influencer, gurú, celebrity, y donde la gente, en medio de este contexto, está vulnerable, está desesperada y necesita un poco de contención. Necesita una contención de alguna forma, un abrazo, un cura que lo escuche, un psicólogo, un tarotista que le diga cosas que más o menos lo conforten. Porque vivimos en un mundo donde las cosas no están demasiado bien y genera angustia. Una persona sin trabajo, una persona que vive todos los meses sin saber si va a poder pagar el alquiler, una persona que le enseñaron que no tiene que hablar de las cosas que le generan malestar, que no tiene las herramientas para expresarlo. ¿Cómo lidia con esa realidad esa persona? Y de alguna manera tiene que lidiar, a través de una relación abusiva, de alguna forma, no importa si es sentimental, no importa si es a través de un tarotista, no importa si es a través de un cura, no importa a través si es un psicólogo. De alguna forma va a necesitar que alguien le dé un poco de seguridad y un poco de contención y un poco de paz dentro de todo un caos. Y me parece que si en este momento estamos experimentando a través de distintos focos como una vuelta de esta mirada clásica de la cartomancia, es porque no hay una perspectiva del futuro ni clara, ni mucho menos optimista. Cuando vemos un informe en la televisión que dice que el cambio climático está llegando al punto irreversible, que las condiciones de trabajo van a ir empeorando y van a ser más esclavizantes, que la educación va a ser cada vez más cara o privada en los lugares donde todavía es pública, que tener una cobertura médica es solamente para gente más, muy privilegiada, que tener acceso a la salud mental es solamente para una clase privilegiada. No hay manera de ver el porvenir de forma optimista. Y eso genera depresión, eso genera un impacto psicológico en las personas. Entonces, acá, digamos, esta cartomancia clásica que tenía la capacidad metodológica de poder tratar, enfocar un panorama futuro, es donde aparece nuevamente, porque también la cartomancia moderna ha fallado en tratar de dar respuestas a futuro a las personas. Da toda una zarata psicológica muy linda, pero hay gente que no tiene capacidad de integrar toda esa zarata psicológica. Es como, quiero saber si va a volver mi ex. No, vos tenés que sanar tus patrones porque vos y tu amor propio. Ajá, yo quiero saber si va a volver mi ex. ¿Entendés? Entonces, como Exacto. esa cosa forzada ahí es donde sistemáticamente la cartomancia moderna falla. Y los tarotistas modernos solamente aprenden a ser psicólogos baratos, no saben metodológicamente cómo utilizar las cartas para leer el futuro. Y la gente, por más que pase 250 años, 300 años, 500 años, la necesidad de tener un panorama claro
el día de mañana sigue estando, es parte de la condición humana, a mi entender. No por nada en distintas culturas a lo largo de toda la existencia de la humanidad, de una forma u otra, han surgido medios para tratar de predecir el futuro. Y si bien acá lo estamos viendo solamente en un ámbito oracular, la economía, el marketing, las ciencias políticas, la psicología social, la perspectiva, son todas herramientas que tratan de esbozar escenarios a futuro, porque necesitamos saber qué va a pasar el día de mañana. Necesitamos saber si yo quiero invertir, qué va a pasar con la economía en mi país. Por ejemplo, acá en Argentina, que la economía es un desastre, no importa en qué momento de la vida haya nacido. Yo vivo hace 40 años en crisis económica, ¿entendés? O sea, no conozco una realidad de este país que no sea surfear crisis económica. Entonces, frente a eso, si yo quiero invertir mis 2 pesos devaluados con 50 en un negocio, necesito saber qué va a pasar. Y eso solamente me lo va a decir alguien con las herramientas metodológicas suficientemente aptas para medio esbozar si me conviene invertir en esa plata o pagarme 3 prostitutos, vivir la vida y ya está, porque en fin, nunca voy a salir de esta situación, básicamente, no importa cuánto me esfuerce. Eso también sería un excelente consejo, ¿eh? Yo lo aconsejo. Vale, parte de lo que dices, hay dos, lo voy a dividir en dos, ¿vale? Voy a dividirlo en dos. Por un lado, la figura del gurú, que has nombrado y es inevitable. No fijarnos en ella, sobre todo si queremos tener una mirada crítica con el tarot actual. Y sí que es cierto que las redes propician mucho esa mirada de la verdad revelada. De, no, no, es que esto está más allá de los libros. Y muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Porque yo he tenido un trabajo personal, porque, en fin, he visto a la Virgen María, ¿no? Esto al final vuelve a ser una cuestión de poder, es decir, vuelve a ser alguien que necesita poder y vuelve a ser gente que tú lo dices, muy vulnerable, que necesita, pues mira, cuando estaba Robespierre apareció Napoleón. Necesitamos a alguien que ponga orden a esto, ¿no? Necesito una voz, necesito una autoridad que me diga qué escoger y qué hacer para que me salgan bien las cosas. Eso es indiscutible, ¿no? Ahora bien, la parte de qué va a pasar con mi ex, ¿no? Esa parte tradicional, esa parte donde también está este, no, yo necesito herramientas para el futuro. Pero claro, si nosotros estamos en un tiempo, que tú lo has dicho, donde todo se desmorona, nosotros estamos un poco, o sea, yo no puedo evitar sacar como mi parte de historiadora, estamos un poco en la caída del Imperio Romano, sería como un paralelismo. Todos nuestros dioses se desmoronan, las invasiones bárbaras están en la frontera, y no me refiero a invasiones físicas, ¿no? Sino a la caída del mundo tal y como lo conocemos. Es decir, todas las estructuras se desmoronan, ¿no? Entonces, miramos hacia atrás. Las soluciones están nuevamente en el pasado, ¿no? Ahí es donde estará la llave porque en el pasado todo funcionaba, todo estaba ordenado, ¿no? Los dioses seguían siendo dioses y nosotros íbamos al templo y no había violencia, ni precariedad, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte, ¿no? No había violencia. Pero claro, esa mirada, que también la tiene el cartomante, de no, yo voy a encontrar aquí la sabiduría, ¿no? Y todo lo demás son charlatanes, también existe esa postura, ¿no? De yo me voy a ir a buscar el conocimiento y todos los demás son charlatanes. No hay también una responsabilidad en determinado punto, y esto es una pregunta que me hago yo también, ¿eh? La dejo abierta. No existe una posibilidad de que, ¿cómo decirlo? Llegue un momento que, sobre todo en la cartomancia clásica, al ver también el contexto, nos demos cuenta de que hay una responsabilidad, no solo de mirar hacia el pasado y no solo de, sino en ese futuro plantear algunos escenarios, no digo utópicos, porque hoy en día la utopía suena como una broma, sino de resistencia. Es decir, la cartomancia, voy a replantear la pregunta, a ver qué te parece. ¿Crees que la cartomancia podría, si hubiera cierta responsabilidad y sobre todo voluntad de esa mirada, que no sea solamente hacia la nostalgia del pasado y hacia fórmulas que obviamente no nos han venido bien, porque mira cómo estamos, no existe la posibilidad de generar un espacio de resistencia para tener una mirada diferente? Yo creo que Esta existe, pregunta. no importa la caracterización de la cartomancia que hacemos. El espacio de resistencia, yo creo que empieza primero y principal desde el pensamiento crítico, que es algo que vemos que a través de distintas alas políticas, ideológicas, es atacada. No solamente de la New Age, sino también vemos cómo
dirigentes de extrema derecha, como en mi país, como en otros lugares del mundo, atacan la educación pública, atacan la universidad pública, atacan la investigación en ciencia y técnica. Y esa es una forma de destruir el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es ante nada reconocer el status quo de las cosas y ver como, ok, ¿por qué esto tiene que ser así si está mal? ¿Por qué esto tiene que ser así si es injusto? ¿Por qué no puede ser de otra forma? ¿Por qué no podemos plantear que sea de otra forma? ¿Por qué no podemos todos juntarnos y decir como, che, esto no nos gusta? Entonces, ese es el primer punto de partida. Y si lo vemos tanto en cartomancia clásica como en cartomancia moderna, en clásica, como podemos plantear la construcción de otro futuro, si simplemente aceptamos que la condición actual de las cosas no es justa, no está buena y no queremos repetir ese pasado que está volviendo ese pasado. Está volviendo el fascismo, está volviendo las alas más conservadoras de ciertos bloques religiosos. En Latinoamérica hay un fenómeno muy alarmante del posicionamiento en el poder político de las iglesias evangélicas pentecostales, por ejemplo. Y eso es peligroso para todo lo que no sea hombre blanco heterosexual, Y básicamente. punto. Y punto. Y conservador, y machista, y retrógrado, ¿no? Pero también desde la cartomancia moderna, el solamente aceptar críticamente que paradigmas como la vincularidad, como estos ideales que se construyen de que las personas tienen un camino lineal ascendente y un único camino lineal ascendente que debe ser para todos el mismo y que las relaciones son de una forma y que el amor es una forma y que la sexualidad es de una manera y que la vida es de una manera, también debería replantearse o criticarse. Porque si yo como hombre homosexual que no practica la monogamia, me leo con alguien que me da una historia moralizante sobre lo mal que está mi estilo de vida, ¿dónde entra Eres un pecador. realmente un aspecto de construcción, sanación realmente personal para mí? Porque me va a decir, no, vos tenés que, primero, ser heterosexual, segundo, tener una sola pareja estable, tercero, tener este estilo de vida. Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué yo me tengo que sentir mal con quién soy, con lo que siento y con lo que me hace feliz? Porque una persona con una moral y una visión del mundo utiliza esos recursos pseudo-espirituales y pseudo-psicológicos para adoctrinar, para manipular al otro también. Y eso existe. Digamos, si mi familia tiene que ser una forma ideal y no lo fue, es un problema. Y spoiler, todas las familias son un problema. Por eso no importa si tus padres te quisieron mucho, si no te quisieron, si estuvieron presentes, si no estuvieron presentes, o si no tuviste padres biológicos, siempre alguien lo va a hablar en terapia, porque es parte de nuestra niñez, porque todo lo que pasa en nuestra niñez nos marca. Ahora, esa familia no está ajena a una estructura social, no está ajena esa estructura social a un sistema económico. Ese sistema económico no está atado a intereses de una clase social también. Y creo que ese es el punto en el que la cartomancia moderna y clásica no atacan en su conformismo, aceptando ideologías y aceptando condiciones materiales de existencia. Y creo que es ahí donde entra realmente el acto de rebeldía del usuario intérprete, pero también del usuario consultante. No hay herramientas de pensamiento crítico. Y de hecho, estamos en un ámbito, nosotros, en donde se ataca pensar críticamente, porque la espiritualidad, lo oracular, lo místico, lo mágico, no responde a la política, nos dicen. No se mezclan. Y chicos, agarren un libro de historia y van a ver cómo la espiritualidad, las prácticas mágicas y las prácticas oraculares nacen en un acto político de legitimación del poder. Están intrínsecamente conectados. A mí realmente muchas Es veces indisociable. me atacan por mezclar política o crítica social con la práctica del tarot. Claro, pero ¿por Y qué hay esa resistencia a esa mirada crítica? ¿Por qué hay esa resistencia a una politización de la mirada sobre las cartas, del decirle, cariño, es que a lo mejor tu depresión no tiene que ver con que odies madrugar, es que odias el capitalismo, ¿sabes? Imagínate. O sea, es como tu exactamente. problema va más allá y es el mío también. Porque hay una resistencia natural. Es que es casi automática. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? En cuanto se intenta hacer una mirada un poco más amplia y decir,
¿Y si no somos culpables de esto? ¿Y si lo que está pasando es objetivamente una mierda? Y es un buen momento para que hablemos de esto, porque cualquier posibilidad de hablar de ello, con cartas, sin cartas por en medio, con cartas también, es una buena posibilidad de darle unos enfoques o de profundizar. Pero estoy de acuerdo contigo también. Es que muchas veces el consultante, igual que el tarotista, viene a solucionar un problema particular suyo de su mundo y sus circunstancias y no está pensando pues en por qué a lo mejor se están desmoronando los derechos laborales. Es decir, no hace esa asociación natural de mi vida está peor ahora. No es porque sea tonto. Ese es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar es no es porque aquí todos seamos idiotas y no sepamos llegar al alma sino simplemente porque hay una visión deliberada de esto, una voluntad de que así sea, una voluntad de que tú me vengas con tus problemas y además seas incapaz de ver, y yo también, desde mi punto de vista, que tus problemas y mis problemas son los mismos porque estamos en el mismo barco. Lo que yo quiero decir es, ¿sería posible ahora, tal y como están las cosas en ese escenario de mirada crítica, de mirada politizada, a través del tarot? Esto casi lo voy a decir, va a ser una herejía, ¿vale? Pero generar otra vez lo que se ha desmoronado y necesitamos, que según mi opinión es conciencia de clase, es decir, saber que nunca vamos a ser un millonario con un jacuzzi, porque claro, te venden esta historia de no, tú estás yendo muy mal, pero no es porque haya un psicópata que está desmantelándote el Estado y todo lo que habéis conseguido, es porque en verdad tú serás feliz cuando seas un influencer o un youtuber y consigas con mucho esfuerzo, porque tú puedes llegar ahí, ¿no? Cuando nos daremos cuenta, ya lo sabemos, que eso es una mentira, pero ¿cuándo nos daremos cuenta que podemos unirnos entre nosotros, ¿no? Yo considero que el mundo en el que vivimos, no solo el desmantelamiento de la mirada crítica que dices tú, es un triunfo de esa visión del pasado, sino también anular la conciencia de que estamos todos bajo el mismo problema. Es decir, esa sensación de todos somos uno en el sentido de da igual tu problemática, mi problemática, se tocan. Es decir, si tú eres una homosexual, yo soy una mujer, se tocan nuestros problemas. Tenemos particularidades en nuestro escenario y tenemos luchas que son exclusivas de cada uno, pero en el fondo, la bota que nos chafa el cuello a nivel general es la misma. Y quiero decir, ¿llegaremos algún día a desactivar esa bota? Es que no sé si se trata de eso. Se trata de, vale, pero mientras tanto yo voy haciendo pequeñas cosas y voy observando y conectándome con los demás. Cuando tú dices esto, ¿vale? O sea, cuando tú dices, vale, pero vamos a ir un poco más allá, vamos a ver si podemos solucionar algo. Hay mucho o sea, hay como una especie ya de activación incluso de, es que no, ¿sabes? No hay nada que hacer, solo puedes hacer a título individual. Entonces, ¿no será que también en la cartomancia se fomenta también esta visión de, no, nosotros nos quedamos en este corrillo, ¿no? Y tratamos estos temas que tienen que ver con el alma, ¿no? Esta cosa de el espíritu, nosotros sanamos el espíritu. Aquí no queda títere sin cabeza, ¿no? Pero nosotros venimos a sanar el espíritu y tu alma. No tratamos de cosas de política y de contexto que son como cosas menores, ¿no? Eso son cosas como que de fuera de... Y yo creo que muchas veces falta eso. Pero si el tarotista intenta ponerlo sobre la mesa, también hay mucha levantadita de ceja. De decir, que no serás acaso tú un terrorista, ¿sabes? O una Bueno, feminista. Entonces, bueno, ¿cómo pero podemos convengamos que generar un espacio para eso? ¿Sabes? Porque es frustrante. también debemos reconocer un elemento objetivo. La mayoría de las personas que establecen el orden discursivo en todos los medios, particularmente el orden discursivo del tarot, son personas de clase media alta que no tienen los problemas de una persona común de clase pobre. Entonces, si a mí viene, con todo el respeto que les tengo a ustedes, chicos, un europeo blanco de clase media alta, a hablar sobre Bueno, cómo tienen clase que media. ser sus problemas, eh, claro, esta persona está hablando desde una posición de privilegio que yo no tengo. Si una persona cis, heterosexual, blanca, rica, le da un discurso a una persona racializada, trans, pobre, claramente hay una incomprensión material, fáctica de lo que es esa vida a la que le está hablando.
¿no? Entonces, ese orden discursivo que todos los influencers, operadores que tienen muchos seguidores, mantienen y reproducen a través de esos seguidores, es ahí donde se origina esa aspirina intelectual. Porque hablan desde tantos privilegios que dan por sentado, que los demás lo reproducen como una verdad absoluta, incuestionable, de cómo debe ser las prácticas espirituales, oraculares o la propia vida también. Y creo que un poco el sistema, digamos, de las redes sociales que reproducen estas redes de poder y de órdenes discursivos propios del capitalismo, eh, no da chance a que esas voces disidentes, a que esas personas que dicen como, che, cuestionemos un poco estos 2 minutos, dale, que tengan tanta llegada y tanto acceso. Porque una persona que puede pensar críticamente, si no tiene un aparato de marketing para llegar a todo el mundo, no va a llegar de la misma forma que una persona conservadora que sí tiene los medios para pagar pauta en redes sociales y llegar a quien se le cante el culo. Esa es la realidad. Hay un elemento, digamos, también material en esa situación. Y acá, en lo que son todos los formatos oraculares, por lo menos con respecto al tarot, todo el discurso está dado por gente del norte, digamos, Europa, Estados Unidos, que nos dicen a nosotros, la gente que vivimos en el sur, en un contexto totalmente muy distinto, cómo debe ser la espiritualidad, cómo debe ser nuestra vida, cómo nosotros debemos resolver nuestros problemas. Cuando la verdad, ninguno de ellos podrían sobrevivir, perdón que lo diga de esta forma, pero ninguno de ellos podría sobrevivir 2 meses en esta realidad. Es como realmente es tan Yo quiero estresante. pensar que 15 días, bien, luego a lo mejor no sé. No, te estoy de 15 acuerdo días contigo mientras porque te duren incluso los estaba... euros. Mientras te duren los euros para cambiar. Sí. Estoy pensando en esto que dices y creo que sí que tienes razón, porque en cierto modo, claro, la cartomancia nace en Europa y es una colonización cultural. Para aquellos que dicen que la espiritualidad no forma parte del poder, esa es una prueba. Otra prueba podría ser cómo se desprestigia toda la espiritualidad que no tenga que ver, por ejemplo, con este corpus, como puede ser la santería. Es decir, ah, no, eso es cosa de pobres, eso es cosa incluso de negros, ¿sabes? Esta gente fumando puros y matando gallos, que eso es como casi demoníaco, ¿no? Es decir, sí que hay una jerarquía cultural en lo espiritual que se Exactamente. reproduce respecto a las estructuras de poder que todos vivimos. Eso es así. Por eso yo creo que sería muy difícil, por ejemplo, eh, ver a un tarotista negro petarla, ¿sabes? Así en plan, ¡guau! Al menos en Europa, ¿eh? Sería muy difícil, porque sí que hay una visión colectiva de cuál es esa espiritualidad angélica, blanca, rubia, respecto a esa espiritualidad de barrio bajo, de gallos sangrando. Está muy marcada. Y la gente dice que no, pero yo no estoy de acuerdo. Es cierto, sí que es así. Obviamente, en el caso del tarot, de esta mancia en concreto, nació en Europa y tiene esa historia, pero sí que es cierto que eso traslada la visión de lo correcto y lo incorrecto en las lecturas. Y es cierto que la visión de lo correcto y lo incorrecto es el mundo feliz, es decir, la mujer con el marido, los hijos, el perro, el coche y un trabajo estable y cualquier persona que esa problemática se salga de ahí es que ha hecho algo mal o que hay que cambiar algo, ¿no? Hay que cambiar algo. Entonces, el tarot no creo yo que permita, esto lo digo, no creo que permita otras visiones de lo que ellos consideran nuevamente la cultura auténtica del tarot. Y en esa búsqueda del pasado, en esa búsqueda de ir a lo medieval, al contexto italiano, hay también una búsqueda de saber ver las cartas como entonces. Pero claro, que el mundo ya pasó y no tiene nada que ver con el nuestro. Pero sigue habiendo un corsé cultural, sigue habiendo una imposición de cómo se tiene que ver, ¿no? Claro, de construir eso, que es casi como un automatismo, mi pregunta es, yo sé que es un colonialismo, es decir, es una implantación de un modelo y una negación y un pasar por él
suelo, las otras prácticas oraculares, porque el ser humano en cualquier cultura, en cualquier tiempo, tiene una práctica adivinatoria en su cultura, porque forma parte de nosotros. No sabemos sostener la incertidumbre y que echamos mano de lo que haga falta para preguntarle al misterio que está pasando. O sea, no es una cosa exclusiva de la cultura europea medieval. O sea, esto ha pasado y pasará siempre. Se inventarán siempre métodos. Ahora, que sí que es cierto que se jerarquiza y se dice, bueno, pero hay unos mejores, hay unos correctos e incorrectos. O hay unos que son puros y otros que son impuros, que esto es más grave. ¿Sabes? Toda esta historia. Y eso sucede, eso es así. Por ejemplo, y no diría incluso que sea una confrontación entre culturas, también entre géneros, porque, por ejemplo, incluso en Europa, me voy a poner yo en mi contexto, ¿de acuerdo? Así como en plan hacia el mago. El mago es la hostia. O sea, el mago es un tío guay que se mueve, que sabe usar los elementos, es alguien poderoso. La bruja es una loca que se mueve y que coge hierbas del campo y vive hecha un guiñapo sucia con sus gatos en su casa. Quiero decir, las estructuras de poder se trasladan día tras día, siempre igual, a la mirada que hay sobre las imágenes y sobre lo esotérico y lo espiritual. Claro, la cuestión es, ¿la gente querrá ser consciente de esto? Quiero decir, darte cuenta, por ejemplo, darme cuenta yo de que perpetúas visiones jerárquicas y colonialistas, por ejemplo, e incluso machistas del poder y de lo que se considera espiritualidad, ¿querré aceptar eso en mi espiritualidad que se supone que siempre es ascendente perfecta y que yo voy a querer siempre ser mejor persona? Claro, ¿qué espiritualidad o qué visión tendríamos que tener de la cartomancia para desmontar esto? ¿Sabes? Y empezar a generar otras miradas. Verás que estoy haciendo preguntas que dejo abiertas porque son reflexiones que yo no tengo respuesta. En este Claro. hablar que estamos teniendo, decir, bueno, es que esto pasa, ¿no? Esto está pasando. Esta mirada existe y esta jerarquía existe. ¿Qué hacer, ¿no? Para desmantelar eso y generar esos espacios? Porque yo creo que eso sería el futuro interesante para la cartomancia. ¿Sabes? Empezar una deconstrucción respetando el pasado, está bien, porque no nos podemos inventar, no podemos hacer tabula rasa, pero utilizando esa conciencia como plataforma para ir hacia otro sitio y no continuar en esta repetición de un ideal que nos anula a todos y especialmente a los más vulnerables, a los que viven realidades que no tienen nada que ver con eso. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Sabes? Yo desde mi mirada pesimista solamente voy a decir que la gente opta por votar a la derecha. Eso debería responderte de esa intención de sincerar, de reconocer Ya, las pero cosas ¿por qué que el están ratón mal. vota al gato? ¿Por qué el ratón vota al gato? ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién escribe el orden discursivo? El gato. Ese es el problema. El gato le dice al ratón que tiene que votar al gato, porque no se lo van a comer, porque el queso se lo va a dar el gato, ¿entendés? Por Y eso, tanto, digamos, no hay es conciencia inferior. de clase. Quiero decir, el Pero ratón no hay ya se ha conciencia en olvidado de que es general. ratón. Digamos, primero, si hubiera conciencia de clase, gobernaría los comunistas o los socialistas o los trotskistas, la Claro. realidad. Y sabemos en todas las elecciones en todos los países del mundo que no le va muy bien, realmente. Acabo, en lugar de votar a la mejor oradora y a la más coherente, a Miriam Bregman, votaron al que no sabía leer un discurso escrito en un programa de televisión, Javier Milei. Eso, digamos, es lo que termina haciendo la gente. Sale un poco desde el lugar común y del miedo y la ignorancia y la no querer hacer el esfuerzo de asumir algo contradictorio y doloroso también. Y creo que eso sucede en todos los ámbitos. Que un montón de mujeres tengan como líder y referencia a Jodorowsky, siendo el monstruo machista nefasto que es una señal de alarma, por ejemplo. Y nadie dice como, che, ¿por qué será que Jodorowsky terminó mal con todas sus mujeres? Y que dice a una consultante que para sanar su trauma con un violador tiene que imaginar a su violador y no sentir culpa porque se quiere tener sexo con ese violador. ¿Por qué nadie se cuestiona ese tipo de cosas? ¿Entendés? Y no lo hacen. Entonces, hay Esto un dato problema no lo muy sabía. grande hay un problema muy grande, primero, con la capacidad de implementar pensamiento crítico y segundo, de aceptar el dolor que es cuestionarse las cosas. Es dolor ver las cosas que ocurren.
Y también psicológicamente está explicado, es un mecanismo de subsistencia querer evadir. Ahora está de moda decir fingir demencia. Es fingir demencia, un poco, porque la gente no lo puede soportar realmente. No lo puede soportar. Y además, digamos, también se dan todos estos estereotipos de respecto de que todo lo que es bueno tiene que ser blanco, tiene que ser del norte, tiene que ser con prestigio, bien vestido. Y también una persona que capaz es de un lugar pobre, o no es blanca, o se viste de otra forma, o se expresa de otra forma, es considerada. Todos estos congresos de tarot que existen actualmente en el mundo, todos reproducen el mismo discurso, son todos, digamos, la misma casta, y nadie le da real entidad, lugar a las visiones folclóricas, idiosincráticas que cada cultura tiene. Acá yo no he visto en el Congreso de Tarot de Argentina que hablen de lo que es la cultura popular del tarot. Acá está lleno de carteles de señoras rosas que dicen no me digas nada, te digo todo. Y eso es el tarot folclórico y no aparece ahí. Aparece la reproducción de esa ideología colonialista que viene de, ya tú sabes, que habla solamente al mismo público, al público que tiene plata para pagar una entrada muy cara a un evento carente de contenido en el que solamente van a sacarse una foto y figurar en redes sociales. Eso es lo que realmente representa eso. Tienes una visión absolutamente pesimista, efectivamente. Esta es mi No visión tenemos, negra. no tenemos salvación, no hay salvación. A ver, a mí me gustaría pensar que sí que se puede ejercer un espacio de resistencia, obviamente en lo pequeño, no en el Congreso. En ese Congreso de Pelagatos, no, porque ahí es donde, ¿sabes? O sea, ahí es donde se va por el dinero, ¿no? Y por la fama, el prestigio, lo que tú quieras. Pero sí que creo que o sea, yo creo que sí que pueden crear espacios de cierta resistencia, porque si por necesidad, o sea, si tú te comprometes con tener la mirada crítica, que es dolorosa, como tú dices, porque no es Ujú. agradable, es que no lo es. No es que tú te vayas a ir dando cuenta poco a poco de todas las verdades y todos los límites materiales y reales que rodean a tu vida. Y vaya a ser un camino de quitarse una venda y florecer. No, es una cosa dolorosa, pero no hay otra opción. Tú dices que la gente no lo puede soportar. La Yo es que gente creo que no no lo puede queda otra. soportar, O sea, la la gente no lo puede opción, soportar. pero es que la alternativa La es... extinción de la humanidad. En eso, perdón que me ponga tan pesimista, pero la alternativa es el camino que estamos siguiendo. Extinción de Sí, la humanidad. totalmente, totalmente. Es la extinción total, es cierto. Sí, como decía este, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es que es lo que está sucediendo. Exacto. Mira, pandemia, ¿sabes? Que el fin del mundo llegaba, pero tú tenías que ir a trabajar como un hijo puta. O sea, tú Ajá. tenías que levantarte o teletrabajar o facturar, porque el mercado es sagrado y el dinero es tu Dios. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo no ser consciente de eso si permea cada minuto de tu realidad? O sea, ¿cómo no lo vas a poder soportar? O sea, entiendo que no puedas soportar las contradicciones que vives tú, porque claro, todos tenemos nuestro lavadito de cerebro y hay gente que prefiera vivir en la mentira, dure lo que dure, pero da igual, es que lo que dure es un camino hacia el precipicio. Por eso yo considero que sí que se debería intentar generar algún espacio de resistencia, no te digo ya de ataque. Esto vendría más adelante, pero algún lugar, algún remanso donde diga, me parece de puta madre que tú tengas esta visión, pero la realidad que nos rodea a estas personas que estamos aquí por afinidad es esta y practicamos la mancia y practicamos la espiritualidad o lo que tú quieras en nuestros propios términos, ¿sabes? En nuestros propios términos. ¿Esto es idealista? Sí, lo es, pero no creo que haya una otra posibilidad de buscar un correlato realmente comprometido. Porque claro, tú echas las cartas y las cartas están en tu vida, es porque tú le das bastante al tarro en esta vida, ¿no? Quiero decir, y piensas y repiensas y las utilizas para eso. ¿Por qué no meterles también eso? Una parte, yo creo que del tarot debería empezar a hacerlo, solo por responsabilidad histórica, por decir, bueno, es que estamos en un contexto en el que la alternativa ya vemos la que es y además sabemos lo que va a pasar porque encima por tristeza ya lo hemos visto antes, la historia se repite, no es que sea, esto es un remake, ya sabemos lo que pasa y no nos va a gustar al final.
sea, porque como decía Aristóteles, o sea, ante los oligarcas la única alternativa es o la tiranía o la revolución, no hay otra. La tiranía estamos a 5 minutos del tirano, ¿no? Y algunos ya lo tienen sentado en el trono. Pues nada, o eso o bidón de gasolina, quiero decir, y todo bien, pero no por responsabilidad histórica, por el contexto en el que vivimos, tenemos que empezar a poner al otro lado otras voces dentro de este mundo, que no sean simplemente ese congreso y esa mirada nostálgica y ese vamos a obviar. La bomba atómica está apareciendo en el cristal de mi ventana, pero yo te estoy hablando aquí y yo qué sé qué, ¿no? Pues de cualquier cosa que tenga que ver con las Estuviste vibrando cartas. bomba atómica, se aparece en tu ventana. Vos atrajiste la bomba atómica, si eso Es sucede. cierto, es mi culpa, es mi Mira, culpa. yo creo que Tengo que trabajarme más. tenés que sanar tu útero materno que tiene ahí canalizada la bomba atómica. Yo creo que fuera de chiste, esto que estamos haciendo es un poco empezar a construir eso. Ya solamente plantear el debate, charlarlo, reflexionar, hacer preguntas y que la gente que lo vea y se banque toda esta conversación, lo empiecen solamente a considerar en su cabeza. Eso ya es empezar a construir un espacio. Es por lo menos que ya esto exista, es mejor a que no exista nada. Es cierto, también es Entonces, verdad. es simplemente como empezar a hacerlo. Y a veces las cosas no es tanto desde eh, emprendimientos faraónicos y mainstream, es solamente como conversar y que la gente Conversar. tenga como esa oportunidad de decir como, ay, es verdad, esto me hace ruido, y lo mastique y capaz lo converse con otra persona y capaz eh, se lo cuestione 2 minutos esa cuestión. Todo empieza así, pero creo que eso es un primer paso siempre, conversar y escuchar y pensar. Ya, al hilo de lo que dices, voy a plantear como a modo de cierre, ¿de acuerdo? Una serie de preguntas que si quieres las comentamos un poco, pero son sobre todo también para la gente que ha tenido la santa paciencia de escucharnos aquí hoy, que se las lleve a casa. Es decir, un poco que las rumie, como dices tú, ¿no? La primera sería, después de darle vueltas un poco a esta cosa, estas dos visiones del tarot, cómo permea la política y el contexto inevitablemente, sería, ¿soy consciente yo como tarotista del tipo de tarot que practico? El tipo de cartomancia que yo practico en el día a día. No me refiero simplemente a una visión u otra, sino del contexto. Al hilo de esta pregunta, ¿soy defensor, por tanto, de una visión del tarot en específico? ¿De dónde viene dicha defensa, no? Estas son preguntitas que ahora, si quieres, hablamos, ¿vale? Y luego tengo una tercera que sería, ¿cuánto de mi forma de ver está influida por el contexto? Esto lo hemos comentado ya, es imposible desvincularse, pero ¿cuánto de ello soy consciente yo? Que es lo que hemos hablado. ¿Cuánto de esa jerarquización, de esa colonización, de esa división entre magia buena y mala, etcétera, soy yo consciente cuando reproduzco visiones de esto, ¿no? Y la última, que es mi favorita. ¿Hay alguna responsabilidad propia en dicha lectura? Chan, chan. Empezamos. ¿Soy consciente de qué tipo de tarot practico? Vamos a hacer las cortitas para no aburrir a la gente, ¿vale? Voy a responder rápidamente. Yo no lo era, porque yo como historiadora me iba siempre a las fuentes. La gente lo puede ver en este canal, si ve los primeros vídeos. Yo tenía una especie de cruzada de tengo que dar gratuitamente. Yo sé que tenía un poco ahí de guerrillera en el sentido de no quiero dar gratis, no quiero dar ningún curso. Que la peña tenga la información, que no haya excusas, ¿sabes? De decir, no sé entender los menores, no puedo acceder. No, no, tienes un vídeo gratis aquí, aunque sea el ABC, para leer el abecedario, lo tienes. Y entonces yo te lo doy, ¿no? Había un poco ahí de movida mía personal de luchar para que hubiera contenido en castellano mínimamente de Marsella, al menos en España. En España no había, gratis. Y yo dije, pues vamos allá, ¿no? Pero no era muy consciente de la mirada. O sea, así como sí que era consciente de esa voluntad de popularizar el conocimiento, no era consciente de que yo sí que tenía una mirada muy colonial. Porque claro, yo voy a los manuales, voy a los textos, voy a la cultura europea mía, medieval, que me conozco, que soy historiadora y me encanta y me regodeo en ese fango y digo, qué bien, ¿no? Todo cuadra. Como es arriba es abajo, ¿no? Todo esto, toda esta basura. Entonces yo no era consciente.
Y en mis primeras lecturas yo he llegado a hacer eso que dices tú, de decir, bueno, es que este contexto y estas decisiones que tú tomas como ser marginal, ¿qué es lo que no estás haciendo bien? ¿Sabes? Ujú. Eso ha pasado. Me fustigo aquí públicamente. Entonces, ¿soy defensora de una visión del mismo, de la misma? Lo he sido. Yo he sido defensora de la cartomancia clásica sin saber exactamente en qué consistía eso. Y defensora de, sigo siéndolo, de saber leer bien las alegorías, al menos saber lo que significan. Eso sí, porque el tarot es el tarot y no es otra cosa. Pero sí que he sido defensora de una visión machista, blanca, por supuesto, sí, claro. ¿Y de dónde viene dicha defensa? De mi contexto, de mi educación. Yo soy una europea blanca y por tanto yo tengo acceso a todo el conocimiento de esos varones blancos que han escrito libros y demás. Y eso ha sido puramente así, o sea, puramente así. De hecho, si te paras a pensar un poco, así como en las grandes figuras, hay tarotistas famosas hoy en día sobre todo, pero siempre también estaba esta dualidad del experto, o sea, el teórico del tarot era un señoro y luego la que echaba las cartas en la consulta, ya más a nivel popular, pues era, pues eso, una tarotista que su madre era tarotista y tal, tal, tal. O sea, también había ahí incluso, y eso se perpetuaba un poco. Yo recuerdo defender, en mi casa se echaban las cartas. ¿Sabes? Es decir, yo soy de las de, en mi casa esto se hacía, ¿no? Entonces, ¿cuánto de mi forma está influida? Mucho, muchísimo. ¿Hay responsabilidad? Si quieres tener mirada crítica, sí. Ahora te hago yo las preguntas. ¿Eres consciente, Darío, del tipo de tarot que practicas? A ver, creo que es una respuesta muy similar a la tuya. Sí, pero porque también eh, es la conciencia que todos tenemos por vivir, integrarnos a la sociedad que ya está construida y preexiste a nosotros. Nosotros, por nuestro proceso de socialización, mamamos todo lo que preexiste y lo normalizamos y lo internalizamos y se invisibiliza, es lo normal. Entonces, creo que eso va a ser siempre el punto de partida para absolutamente cualquier persona, por el solo hecho de nacer en la sociedad en la que nace. Y desde ese lugar empieza un poco un camino de construir, de decir como, che, ¿por qué si yo soy feminista estoy siguiendo a este autor que es alto machirulo? ¿Por qué si yo soy queer estoy escuchando a estas personas heterosexuales dándome un sermón sobre lo que son los vínculos? ¿Por qué si yo soy latinoamericano estoy escuchando a un europeo rico diciéndome cómo yo vibro carencia? Son como esas cosas que uno las va reconociendo en el camino. Y creo que eso debería pasar con todos los niveles, realmente de cualquier práctica, volverlas propias, hacerlas que habiten la propia realidad de uno y no uno tratar de vivir un mundo de fantasía, como es un poco el discurso predominante en el tarot. Todo es construir con las cartas un mundo de fantasía, decirle a un consultante que tiene que dejar su trabajo para proyectar su lado creativo, femenino y emprender, como si fuera fácil emprender en esta realidad. Es un martirio ser emprendedor en crisis económica, en un capitalismo tardío. Entonces esas cosas se van Y aprendiendo, qué pereza creo. emprender, por cierto, ni que todos tuviéramos el carácter de emprendedores ahí, de tiburones de Wall Street. O sea, Claro. qué pereza, ¿sabes? Déjame tumbarme en el sofá 5 minutos y disfrutar, ¿sabes? Pero bueno, Es vale, como, perdón. chicos, es como, no emprendan, es una trampa emprender, es Es una una trampa trampa. del capitalismo. Así que creo que eso, digamos, todos nacemos en el mismo lugar y todos, digamos, tenemos caminos muy similares, como para empezar a criticar, cuestionar, pensar críticamente también. Y creo que también desde una mirada pragmática es saber quién dice, en qué condiciones alguien dice algo y por qué eso se transforma en norma y cuánto es representativo en la realidad que uno habita. Y Claro, pero reinterpretarlo, entonces adaptarlo. tú sientes que tienes cierta responsabilidad en esa manera de verlo, porque claro, es muy cómodo decir, bueno, pues soy yo en mis circunstancias, ¿no? Que decía Ortega y Gasset, y mis circunstancias me condicionan. Entonces, el desvincularse de decir, no, es que yo con esta mirada y con este contexto o desarmo o armo, es decir, o lo perpetúo o en cierto modo intento poner cierta resistencia si es fuente de desdicha. Mira, no Entonces, sé ¿eres si era responsable? Gramsci. No sé si era Gramsci que lo decía, pero no existe la neutralidad. O estás en contra del opresor o sos cómplice del opresor. Entonces, sos responsable.
No hay forma de, ante una injusticia material o ideológica, no tener participación en eso. O la validás, la legitimidad y sos partícipe, cómplice, implícito de esa violencia, o te opones a esa violencia. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Además, voy a cerrar ya el vídeo, por supuesto, invitando a todos los que nos han visto a plantearse estas preguntas, ¿no? Si somos conscientes de qué tipo de tarot practicamos en nuestro día a día, si perpetuamos, por supuesto, esas estructuras y jerarquías de poder y, en última instancia, como dice Darío, si por tanto, a ser conscientes una vez de ello, hay alguna responsabilidad aquí, ¿no? Yo voy a cerrar con una reflexión al hilo de esto, ¿no? De que todos en el fondo estamos a un lado u otro diciendo que hay gente que hoy en día dice que no, ¿vale? Pero Aristóteles decía que, voy a citar a un hombre blanco, Me leíste el europeo, pensamiento. Ella cerrando con la cita de un ¿eh? hombre blanco de una sociedad Voy esclavista. a Muy citarlo, bien. voy a citar a dos fuentes. Una, este señor, cuna de la cultura occidental, hay que reírse de una misma, que decía, el ser humano es un ser humano, el ser humano es un ser político. Voy a citar a Mujica, no sé cómo te cae a ti, pero a mí me mola, que él decía, es cierto, pero porque es un animal social. Es decir, nosotros, como sociedad, no estamos solos. Es decir, no podemos ser un lobo solitario, vivimos en un contexto y por tanto, como digo yo, tú puedes decir que eres neutral, pero si te aprietan el cuellecito, vas a saltar o hacia la izquierda o hacia la derecha. O vas a querer mantener algo o vas a querer destruirlo para construir algo más amplio. No hay otra opción, ¿no? Entonces, y diréis, ah, radicales, no sé qué. Vale, pero eso existe en la naturaleza humana, existe esa dualidad como existe esos dos puntos de vista del tarot de los que hemos hablado, ¿no? Una especie de recuperación de los modelos antiguos, una expansión hacia otro lado. No hay ni uno mejor ni peor, simplemente son dos caras de una moneda, ¿no? Y luego, una reflexión sobre esta cosa que estamos haciendo Darío y yo, que continuará en el segundo vídeo. Por supuesto, tenéis que ir a su canal, que también será muy interesante. Este ejercicio de pensarnos con una mirada deliberadamente política tiene que tener, o sea, no se puede desactivar. Es decir, bueno, como no voy a conseguir derrocar las estructuras de poder jerárquicas del tarot y por tanto de mi vida, no hago absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que Alicia Valdés, mujer, le llama el no todo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que luchar un poco en estos pequeños espacios. El no todo significa de, obviamente, en mi asamblea feminista yo no voy a no voy a derrocar el patriarcado, pero oye, ¿sabes? Mientras yo estoy en esto, se construyen las realidades paralelas. Entonces, cada uno, practicando la mancia en su casa, tal y como es esa persona, con los suyos, sí que puede generar espacios de resistencia y generar espacios que sean más reflejo de la realidad, los valores, la cultura, sobre todo que quiere vivir, no de la que viene. Es decir, que tú hagas una cartomancia que tiene más que ver pues, con ser un heterosexual latino, etcétera, es mucho más honesto, mucho más honrado, ¿no? Que seguir perpetuando. Y yo igual, o sea, yo estoy citando a señoros todo el rato. Pero claro, mirada crítica, hay que intentar traerlo a mi terreno de, pues eso, mujer blanca que está dejando de ser clase media y se está precarizando. Y creo que eso es una mirada que en verdad nos puede ayudar a tener una cartomancia más profunda, realmente, y dejar de hablar el idioma del opresor, en cierto modo, ¿no? Entonces, os invitamos un poco a a haceros estas preguntas y rumiarlas para así estar listos para el segundo vídeo que va a venir en el canal de Darío. ¿Alguna palabrita para despedirte antes de irnos? ¿Algún mensajito? Como decía Hugh Grant hacia el final de la película About a Boy, ningún hombre es una isla. Película que les recomiendo ver, gran película de Hugh Grant en su época de papito sexy. Y por otro Deberes, lado, chicos. deberes. Y por otro lado, nada, Tareas. es resistencia cultural. No se trata a veces de ganar, se trata de simplemente esto, conversar y que la gente pueda cuestionarse por por un minuto el relato hegemónico. Saber que pueden haber otros relatos. No tiene que ser necesariamente nuestro relato, pero por lo menos el cuestionar la existencia de que pueden haber múltiples relatos, eso ya es importante. Sí, porque así damos la posibilidad también de que otras realidades aparezcan en las lecturas del tarot y se piensen Sí, sobre ellas. Y entonces generar absolutamente. vínculos humanos, otras Porque realidades pueden aparecer en las esta, cartas.
Esta, por ejemplo, no deja de ser la realidad de dos personas de clase media blancas, no importa el continente, pero son cis blancos, y hay otras realidades que acá no están representadas y que son esas realidades también necesarias de escuchar y que tienen que aparecer realmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros, con esta charla, que bueno, ya habéis visto que ha sido un poco improvisada, pero creo que os ha dado algunas, no sé, alguna información como para también vosotros generar esos espacios. Y muchas gracias por estar. Un besito y nos vemos en el canal de Darío en Tarot Cotidiano en el próximo vídeo que os iremos anunciando. Cuidaros mucho y disfrutar echando las cartas. Chau, chau.